Ya se nos hacía largo la ausencia de su despacho con nosotros. Hemos aprovechado el comienzo de año para que nos dé su repaso económico vivido y lo que él cree que podemos vivir en este año 2024. Está con nosotros Sebastián Grisaleña, quien fuera presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, cuando su voz tenía bastante peso ante la sociedad canaria y de nuestros gobernantes. Gracias, Sebastián, por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido también a mi casa. Sí, señor. Y estamos, creo que dentro de lo que es la casa interior de lo que es la empresa de Grisaleña. Sí, donde se mueve, digamos, el movimiento es aquí, en esta zona de entrada y salida de mercancías. Pero bueno, aquí estamos en el día a día y ya hemos comenzado el 24 y esperemos que con buen pie, no solamente para nosotros, sino también para el conjunto de la sociedad. Bueno, que aquí hacemos honor a lo del mostrador. Aquí hay para despachar. Nunca mejor dicho. Sin duda. Digo bien cuando hablo de una confederación más comprometida con la sociedad antes y una actual que cumple simplemente como manda la ley, Sebastián. Bueno, yo tengo que decir que disfruté siendo presidente de la Confederación. Es un cargo realmente relevante, muy importante. Tal vez en el conjunto no se le dé el valor que tiene presidir una Confederación Canaria de Empresarios y en momentos determinados, cada 2 años, dividíamos la representación empresarial, la presidía regional, 2 años Tenerife y 2 años Gran Canaria. Por tanto, para mí fue unos momentos francamente bonitos, gané experiencia, aprendí mucho, vi muchas cosas positivas, algunas negativas también, por qué no decirlo. Pero bueno, eran otras épocas. Yo lo que he hecho más de menos en estos momentos es que las organizaciones empresariales en la mesa de confederación habían empresarios, muchos más empresarios de los que hay hoy. Eso es lo que yo he hecho de menos. Las organizaciones empresariales con más representación empresarial de verdad, ahora hay más técnicos, más asesores, el empresario participa menos y yo pienso que eso no es bueno para el conjunto de la economía de Canarias, donde el empresario tiene que tomar decisiones en las mesas de decisiones y no mandar a segundas y a terceras personas que en definitiva no avanzan. Por tanto, echo de menos aquella confederación y tengo que decir que la actual no es mi confederación. El actual presidente llegó después de su paso por el gobierno, Pedro Ortega, y el vicepresidente y secretario ejecutivo de toda la vida, José Cristóbal García García. Es el único que supervive a todos los avatares de la Confederación. ¿Son los puestos perpetuos ahí en la Confederación? Bueno, José Cristóbal García es el secretario general, y el secretario general, digamos, si hace sus deberes, realmente se perpetúa en ese cargo. Sabe mucho, tiene mucha experiencia y yo diría que es el alma vida de la propia Confederación. Aparece ahora unas nuevas elecciones y el presidente actual es Pedro Ortega. Yo soy de los que digo, y él lo sabe perfectamente, yo soy disciplinado, es mi presidente, lo tengo que decir, pero también tengo que decir que las organizaciones empresariales tienen que ser dirigidas por empresarios. Pedro Ortega es un magnífico gerente de una firma, presidió a Cinca durante muchos años también, pero yo diría que en las confederaciones de empresarios los presidentes tienen que ser empresarios. ¿Por qué? Y digo esto en el sentido de que la autonomía que puede tener un empresario a la hora de tomar decisiones en una organización empresarial, en los diálogos permanentes con políticos, etcétera, etcétera, no es lo mismo, digamos, un gerente de una empresa a un empresario. Por tanto, con el máximo respeto tengo que decir que es mi presidente y lo voy a respetar y lo voy a apoyar, pero yo soy de la opinión de que las organizaciones empresariales tienen que ser presididas por empresarios. Y luego él ya procedía de un cargo político, por tanto, más razón para realmente ser un empresario
un presidente de la Confederación y no un técnico, y tiene mucho valor, hay que reconocerlo, pero las cosas, cada cosa tiene que tener su punto, y en este caso yo soy de los que digo y mantengo que la organización empresarial tiene que ser empresaria. Hablando de política, nos situamos en que este gobierno actual está en unas negociaciones muy importantes con el gobierno nacional en cuanto a la llamada Agenda 2030, donde se habla del REF, o la agenda, mejor dicho, la Agenda Canaria, donde se habla del REF, se habla de la fiscalidad canaria y también de las islas periféricas atlánticas. Usted, que conoce muy bien de lo que estamos hablando, acérquenos a la ciudadanía qué es lo que se trae entre manos, estas cuestiones que parece ser que son muy importantes para Canarias en estos años que nos vienen encima. Yo diría que a Canarias en estos momentos, y ya llevamos ya algunos años también atrás, tenemos una falta de liderazgo importantísimo, no solamente en el tema empresarial, sino también en el político. Faltan políticos que lideren realmente una posición. El último político líder que falleció hace un mes escaso, que era nuestro Jerónimo Saavedra. Por tanto, no tenemos líderes, y cuando no hay líderes, todos los temas fiscales que históricamente se nos llenan la boca de un REF canario. El REF hoy el REF es un instrumento que vale para unas ciertas cosas minoritarias, pero cuando a Madrid no le interesa algo, lo pospone, lo mantiene encima de la mesa, y la mayoría de las veces dan largas y no sale nada. Por tanto, el REF actual canario, y lo digo así con esta claridad, hay que darle la vuelta como un calcetín. Ha sido un instrumento válido durante un cierto periodo inicial, cuando la integración nuestra a la Unión Europea, pero con el paso de los años el REF hoy en día no llega al ciudadano, que es lo más grave. No llegaba y no llega. Por tanto, hay que intentar que ese REF llegue. Hay una comisión ahora que se ha creado, pero cuando se nombra comisiones es darle largas y al final no va a salir, o va a salir algo que no nos interesa al conjunto de los ciudadanos. Eso por una parte. Los temas con Madrid, igual que el REF, hay muchos temas, el tema de migración, esto es lamentable, Madrid tiene que involucrarse más, Canarias no puede ser lo que está en estos momentos, que más del 70% de la inmigración que llega a España llega vía de Canarias. Canarias no puede ser un portaaviones en el medio del Atlántico para recibir gente y luego reenviarla, cuidado, ya España ha suscrito un convenio con los Estados Unidos estos días, donde va a recibir hispanoparlantes procedentes de los Estados Unidos, emigrantes de los Estados Unidos que vienen a España. España no puede, nosotros tenemos que ser solidarios con esa situación, pero lo que no podemos es ser recibir, que muchos llegan a la España peninsular y continúan hacia Europa, pero hay que poner coto no podemos convertirlo a esta situación. En una caja de desastre. Exactamente, yo pienso que lo que hay que buscar es fórmulas para que en África se creen puestos de trabajo, se creen gobiernos estables y que comiencen una actividad industrial, empresarial, para que tengan posibilidades, pero lo que no podemos es eternamente ir parcheando y no resolver la situación. Y luego, yo he hecho en menos muchísimas cosas con la España peninsular, sobre todo el tema de fiscalidad, y el tema de migración, en este momento son los temas más importantes, pero también el tema de las ultraperiféricas. Se nos llena la boca también hablando de Azores, Madeira, Canarias, regiones ultraperiféricas del Atlántico, pero resulta de que no hay relación prácticamente con esas tres archipiélagos, porque estamos en la Unión Europea. Hay un tema que es preocupante. Vamos a Europa, a las tres regiones, a buscar subvenciones, ayudas para temas de internet, para temas de que los gobiernos consigan subvenciones para fortalecer algo determinado o alguna empresa determinada, pero en el conjunto no hay relaciones, no hay transporte marítimo, Canarias-Madeira. Esto es
imposible de creer en el siglo XXI, cuando la Unión Europea ayuda y no llega a nadie con ese carácter. Yo diría que tenía que existir unos vuelos aéreos, Vinter, que está haciendo un servicio fantástico, que existan vuelos entre los 3 archipiélagos con un descuento a residentes canarios, madeirenses o azorianos, para que nos conozcamos mucho mejor, porque un viaje a Madeira o un viaje a Azores no lo puede hacer cualquier canario, ni cualquier azoriano, ni cualquier madeirense. Por tanto, es otra posibilidad que había que buscar. Y luego hay un tema que yo no puedo dejarlo encima de la mesa, que es, en Canarias existe un impuesto de protección que se inventaron hace 21 o 22 años y que se llama la IEN. Este impuesto de protección que encarecen las importaciones de cualquier sitio que llegan a Canarias hasta un 15%, por una parte hace inviable que Madeira y Azores importen o exporten a Canarias productos, o que Canarias reciba importaciones de estas islas, porque sus productos dejan de ser competitivos. Yo pienso que los gobiernos de Azores y Madeira deben de presionar al gobierno de Canarias, y por lo menos las regiones ultraperiféricas no deben de pagar ese impuesto, porque no existe un producto de Madeira o de Azores en Canarias. ¿Por qué? Canarias puede vender a Azores y a Madeira porque no tiene ninguna, solamente pagaría el IVA correspondiente y punto, pero en Canarias se paga el EGI correspondiente más el AIEN. Por lo tanto, son temas tan simples a resolver, pero que cuando la voluntad política y los liderazgos políticos carecemos de ellos, pues al final estamos en un mundo que no avanzamos. Muy bien, nosotros hacemos un alto y de inmediato volvemos a estar con Sebastián Grisaleño. 15 de febrero, el Día Mundial del Cáncer Infantil, le diagnosticaron una leucemia galopante. Me dio leucemia. Hace unos meses me detectaron un cáncer papilar tiroideo. Me detectaron un linfoma de Hodgkin. Una operación que tuvo mi madre, tuvo cáncer de útero. Da mucho miedo. Sentí miedo porque es algo lejano que nunca piensas que te vaya a suceder. En las urgencias a nadie se le escapa que obviamente cuando viene un paciente politraumatizado, urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere directamente. No tenemos otra opción. Es importante y vital recibir esa sangre en ese momento para salvar la vida a la paciente. La sangre es fundamental para nuestro trabajo. Si queremos operar, tenemos que tener el respaldo de un banco de sangre. Vieron que la hemoglobina estaba muy bajita y que necesitaba hacer transfusión de sangre. Pusieron 2 bolsas de sangre sobre la marcha. Pero cada vez que veía una bolsa de sangre entrar, que se la iban a transfundir a mi hija, lo que veía es una persona que me había hecho un favor. Una persona que me ayudaba o nos ayudaba a seguir manteniendo a nuestra hija viva. Y pensar que hay alguien que no te conoce, que no te ha visto nunca y que probablemente no te vea jamás, pero que está dispuesto a perder un rato de su tiempo en ir a donar sangre para ti, pues da mucha esperanza, porque al final siempre dicen que donar sangre es donar vida, ¿no? Pero también es donar esperanza. A esa gente que tiene miedo de donar, que no tengan miedo, que esto es un proceso muy corto y puedes ayudar a muchas personas. Es vital, son vitales las donaciones. Para accidentes de tráfico, para partos, es una cosa que se utiliza a diario, vital, súper importante, súper necesaria. Levántate, vete a donar y seguramente pues, podrás cambiar muchas cosas para ti y para los demás. Pues me salvó la vida, me ayudó a remontar y a poder superar ese tramo de mi vida. Sin esa sangre yo todavía no estaría aquí. Únete al Club de los 300.
Dona sangre. Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Gobierno de Canarias. Volvemos y estamos de nuevo con el señor Grisaleña. Fue usted el promotor y el primer presidente del ente urbanístico de conservación del Parque Empresarial del Goro, Goroeco. ¿Camina solo? ¿Cumple los objetivos? ¿La administración local e insular se lo ponen fácil? Yo diría, constituir el ente urbanístico de conservación fue un reto donde yo como presidente y la junta directiva que tenía en aquel momento lo logramos. Fue un trabajo arduo, de tiempo, de administraciones, de burocracia, y se logró. Nos costó muchísimo, pero se logró. Yo en un momento determinado decidí pedir mi dimisión y pedí mi dimisión y envié un escrito a la anterior alcaldesa del Ayuntamiento de Telde, porque el Goro es muy complejo. El Goro se hizo tan mal, desde el inicio, y menos mal que se constituyó la asociación y que luego llegó al final, después de muchos años, a constituirse el ente urbanístico de conservación. ¿Y por qué? Porque el Goro es lo que le llamamos Goro viejo. Esto es el Goro, la zona industrial. El resto de las ampliaciones, por negligencia de muchos departamentos y políticos, al final el Goro no está integrado en el Goro, la totalidad del Goro no está integrado en el ente. ¿Por qué? Porque la zona que se ha hecho en la parte superior, en la parte del sur y en la parte que da al mar, esa parte no pertenece al ente urbanístico de conservación porque es una fase ajena a la inicial. Y yo, en un momento determinado, le dije a la alcaldesa, le dije, oye, yo no puedo ser presidente de un ente urbanístico de conservación, solamente del Goro Viejo, cuando las infraestructuras que yo mantengo, que yo pago, o los asociados, que pagamos todos los meses una cuota de mantenimiento, pues resulta de que el resto de las ampliaciones las utilizan, pero con costo cero. Entonces, oye, yo voy a dar 6 meses. Y a los 6 meses le mandé un escrito, porque no se había resuelto el tema, para, con mi dimisión, que así lo hice. Y bueno, lo que pasa es que, fíjate, ha pasado, salvo error, yo dimití en noviembre del 2019 y hoy el ente urbanístico de conservación sigue siendo el mismo que yo dejé. Por tanto, es una pena. Lamentable. ¿Por qué? Porque hay empresas, algunas empresas que están fuera del Goro Viejo, que sí están pagando por sentido de responsabilidad, por coherencia, pero la mayoría no están pagando. Se ha creado la nueva junta directiva, está involucrada ahora en hacer, digamos, un PAMO, un plan urbanístico específico del Goro, donde se amplía toda esa parte. Pero creo que lleva año y medio en el ayuntamiento y la corporación anterior lo dejó encima de la mesa. Esta actual, yo diría que no tiene ni la menor información sobre lo que es el PAMO, y lo que es cierto es que el Goro está funcionando de la manera que está funcionando y ya es mérito, pero seguimos exactamente igual que en el año 94 o el año 84, donde se hacía fase y una detrás de otra y al final no resolvía los problemas anteriores. Va bien dentro de lo que cabe. El esfuerzo ha merecido la pena, pero hay que rematar la faena y eso sería la Junta Directiva nueva la que tiene que hacer esa labor, y ahí yo les recomiendo que tiene que ser muy persistente, porque si no, no terminará nunca. Bueno, ahí hay un nuevo concejal de urbanismo que sería un buen estreno, el que nos enteremos dentro de poco, que sepa que habla Sebastián Grisaleña, pues ya se toma en consideración. Menos paro, más turismo, más movimientos económicos, más pobreza, más economía sumergida. ¿Usted me quiere explicar si esto tiene explicación? Sí, es una explicación. No es fácil de explicarlo, no es fácil, nada fácil de explicarlo. Bueno, el mundo no para, es decir, el mundo
en épocas buenas, en épocas malas, regulares, y nos ha tocado también vivir épocas complejas como la pandemia, pero Canarias, como decía anteriormente, tiene un REF que está obsoleto, no avanzamos. Madeira y Azores tiene un Producto Interior Bruto superior al nuestro, tiene una renta per cápita superior a nuestra, que hace 30 años era imposible, era imposible. Y lo digo porque lo he vivido directamente. Por lo tanto, Canarias no ha diversificado, no ha sabido diversificar. Yo siempre digo que nos hemos habituado, no digo todos, no digo todos, pero un porcentaje importante de la administración vía empresarios se han dedicado a vivir más de subvenciones, de ayudas y de protección que de imaginación y de actividad empresarial. Y entonces nos hemos encorsetado en pocas actividades. Imaginémonos, como nos ha pasado en la época del COVID, el tema turístico. Si nosotros perdemos el turismo, ¿qué será de Canarias? Donde casi el 30 y largo, 38, 37% Producto Interior Bruto o el 30 y tantos por ciento también de puestos de trabajo. ¿Qué será de Canarias? No hemos sabido diversificar, hemos perdido. La zona C tenía que ser mucho más activa, tenemos que ser plataforma de cara a África para muchos ensamblajes de coches, de chic, etcétera, etcétera, y de aquí exportar a África, la zona franca, y luego diversificar. Ahora estamos inmersos con el tema de energías limpias, ¿vale? Pero yo pienso que hay que tener una actividad mucho mayor. El puerto es importante, pero no olvidemos que nosotros, los puertos que están próximos a nosotros de África, están a un ritmo de crecimiento y de mejora tecnológico, de servicios, que cuidado, que nos podemos quedar aquí solos, solo recibiendo inmigrantes. Cuidado. Por tanto, yo pienso que el problema más grave que estamos teniendo es que no hemos sabido diversificar. La economía es la que es, pero está cogida con pinzas. En cualquier momento se nos puede destruir el turismo, que es nuestra base principal, y cuidado, hay que buscar otros alicientes, otras actividades, y un problema gravísimo. Canarias no exporta. No exporta porque nos hemos acomodado a vivir de subvenciones, de protección, y yo diría que el gobierno, una de las cosas que tiene que hacer es premiar, dar menos subvenciones por dar y darle un seguimiento hasta las últimas consecuencias, que en muchas de ellas no se hace ese seguimiento riguroso, y segundo, premiar a aquellas empresas que exportan. Hay que premiar, ¿por qué? Porque una región o un país que no exporta es un país pobre, nunca sale de la pobreza. Por lo tanto, Canarias tenemos que dar una revisión con profesionales, personas con experiencia, en una mesa, no pensar en política, no pensar en grupos de presión o lobby empresarial, que es otro de los temas que carecemos o nos excedemos en Canarias, y pensar en todos los canarios. No olvidemos que ya somos 2.250.000 habitantes en Canarias, y esto se nos está yendo de la mano como no pongamos la solución o los remedios en el momento, no posterior. No nos podemos despedir de este primer despacho del año sin que nos dé su valoración del Gobierno nacional y sus circunstancias, con amnistía incluida, Gobierno regional y, como no podía ser menos, el nuevo Gobierno local. Yo, como empresario y ciudadano, yo intento estar en el día a día, porque es mi forma de ser, y aparte como empresario, que yo soy empresario de vocación, no un empresario circunstancial o oportunista, soy de vocación. Mi empresa jamás ha pedido una subvención, por tanto, le hemos tenido que echar imaginación, valentía, decisiones, pero para salir adelante, y felizmente lo estamos haciendo. Comenzando por el gobierno español. Yo soy de los que digo que gobierna el PSOE. El PSOE, para mí, ha tenido un gravísimo error. Un error. Ya no es un partido de Estado. Desde mi punto de vista, el PSOE tiene que ser un partido de Estado, como es el PP, y el interés personal de una persona
no puede llevarnos a que un gobierno de Estado tome las decisiones que está tomando. Por tanto, me preocupa esa situación como ciudadano y como empresario y como persona que está en el día a día de las circunstancias que nos ha tocado vivir. Por tanto, una preocupación es esa. No se puede estar a presidir un gobierno aportando apoyos externos en deterioro de la imagen del propio país. Gobierno regional. Gobierno regional. Parte otra vez exactamente lo que decía antes. Falta líderes políticos. Falta líderes políticos. En estos momentos Canarias está ahí con una coalición Canaria-PP, pero falta esa fuerza política de tomar decisiones ante Madrid y decir, hasta aquí hemos llegado. ¿No cree que Clavijo pueda ser esa persona? Fíjate curioso, yo que me reúno todos los días con una variedad de personas, jamás he tenido una simple conversación con el presidente del Clavijo, ni antes ni ahora. Yo pienso que eso es un error de un político, porque cualquier mensaje que pueda mandar una persona que ha tenido la experiencia de presidir la pequeña y mediana empresa de Secapime, de la pequeña y mediana empresa de que tenía 40 o 50 organizaciones empresariales, presidente de una confederación, participé en la junta directiva de la COE, en el comité ejecutivo, fui presidente de la comisión deontológica de la COE, ya te contaré después, tantas cosas. Por tanto, pero bueno, esto cada uno es como es, pero a mí me preocupa mucho el que Canarias tiene que ser una sola Canarias, no puede ser una Canarias más de una zona que de otra. Y yo evito el pleito insular, pero la situación actual es para que Canarias tenga más fuerza en Madrid y aquí. Y por último, local, hábleme de Telde. Bueno, yo tengo que decir que en lo local el Cabildo de la Canaria está haciendo un trabajo fantástico. Hay un buen equipo, se ha involucrado, su presidente, Minerva Alonso, que está haciendo un trabajo fantástico y además recuperada, y nos alegramos todos. Tenemos un ayuntamiento en Telde con un cambio político. Telde es complejo, no es fácil gobernar Telde. ¿Por qué? Porque hay muchas carencias históricas y por tanto, a pesar de todos los esfuerzos que se van haciendo, cuesta muchísimo. Yo diría que hay que comenzar a lanzar un mensaje de que Telde tiene que tener ese orgullo de teldense de ser de Telde, ese orgullo y esa unión de ser teldense, de defender los intereses de Telde. Podemos hacer una fuerza, digamos, que nos beneficiemos todos. Y Telde a lo mejor, a la larga, tiene que ser gobernada por menos partidos. Cuando se gobierna con 4 o 5 partidos, al final no nos conduce a nada, porque cada uno quiere su parte del pastel que no va a beneficiar al conjunto. Por lo tanto, yo soy de lo que digo que en la gobernanza de una ciudad como Telde, de la importancia que tiene Telde, lo tiene todo. Telde lo tiene medianía, costa, zonas industriales, tiene todo, tiene todo. Hay que ser gobernada por menos grupos de gobierno, habría más acuerdos y ganaríamos más efectividad. Y ganaríamos muchísimo más. Es una pena que no seamos así, pero yo pienso que hay que lograrlo. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo siempre. Yo soy galdense de pro y tengo que decir que Galdar, por ejemplo, que es una ciudad de 25.000 habitantes, es un ejemplo de algún día tenemos que hacer un máster para saber cómo ha progresado cómo han llegado en todos los aspectos. Y cómo continúan. También hemos tenido la suerte de que tenemos un alcalde próximo, cercano, preocupado en todos los temas. Con mucho coraje. Y eso nos ayuda. Por último, Sebastián Grisaleña, su recomendación para una mejor economía a la familia y a las empresas para este 2024. Bueno, la mejor economía es diversificar de una vez, pues lo estamos diciendo hace 20 años y no diversificar. Cualquier tema o iniciativa empresarial que se quiera tomar,
la burocracia, el exceso de documentación, los pros, cuando no es los ecologistas, es el partido de la oposición, y eso nos ha encorsetado de una manera realmente que no hemos avanzado, hemos retrocedido. Canarias hoy está peor que a lo mejor que hace 20 años, ¿eh? Hemos bajado el Producto Interior Bruto, es preocupante. Por tanto, busquemos líderes políticos que tomen decisiones justas, que piensen en todos los canarios, y al final seguramente ganaremos todos. El empresario canario, yo diría que tiene muchísimo mérito. Con algunos defectos, yo diría que tenemos que exportar. Y si no exportamos, y Canarias recibe muchas cosas, por tanto, tenemos que comenzar que esas ayudas que nos vienen, fortalecer la exportación, y eso también incluso crean puestos de trabajo en el puerto, en el aeropuerto, en las empresas, y pagan impuestos, que si no pagamos impuestos. Lo que sí me preocupa es las posibilidades de incremento de más impuestos, más impuestos, más impuestos. Y al revés, hay que intentar buscar que el político que nos gobierne sea lo suficientemente válido a la hora de gestionar los recursos económicos. Hace falta los recursos económicos. Hay que pagar más al que tiene para ayudar al que no tiene, pero lo que tenemos que buscar es el equilibrio del que tiene y el que no tiene, que vaya cubriendo una capa de mediano para realmente vivir con más comodidad. Y las empresas en Canarias, si todo el conjunto trabajamos en beneficio, las empresas están dispuestas, porque el empresario es valiente, es audaz, pero hace falta también más colaboración por parte de nuestro gobernante. Gracias, Sebastián Grisaleña. Hasta un próximo despacho y sobre todo feliz año 2024. Vamos a ver, yo tengo ilusión porque en la vida tenemos que ser siempre positivos y buscar la fórmula. La fórmula, si las cosas van mal, regular, hay que buscar los métodos para realmente sobrepasarlo y tener esa estabilidad. Pero yo siempre digo, factor político, el líder político y el líder empresarial tienen que ir juntos en beneficio del resto de los ciudadanos. Esperamos que así sea. Hasta la próxima.